Riesgo eléctrico. Cuando hablamos de riesgo eléctrico, estamos hablando de la posibilidad que circule corriente eléctrica por el cuerpo humano. Para que la corriente eléctrica, en este caso, llegue a tener contacto con el cuerpo humano, los dos casos más comunes que suceden en esto es producción de un cortocircuito debido a un contacto o un arco eléctrico que puede afectar el cuerpo humano. Siguiente diapositiva, por favor. Riesgo eléctrico. Siguiente. A ver, retrocede una diapositiva, por favor, para dejar bien claro el tema de... retrocede una ya. La corriente eléctrica es un fenómeno físico causado por el desplazamiento de una carga que se puede comparar con un fluido, corriendo de un punto a otro de manera invisible. ¿Por qué en este caso comparamos la corriente con un fluido? La comparamos por el simple hecho de que la corriente va a necesitar trasladarse de un punto a otro. Cuando hablamos de fluidos, involucra bastante lo que es la gravedad. El agua o cualquier fluido siempre va a buscar el camino más fácil para llegar a su destino. En este caso, la corriente funciona de la misma manera, por decirlo así. La corriente se traslada de un punto a otro y siempre va a buscar el punto de menor resistencia. El punto de menor resistencia va a guiarse por ese camino, y ese camino no sabemos si lo puede llevar un cortocircuito, un arco eléctrico, una descarga eléctrica, y muchos factores que puede haber. Pero la corriente siempre va a buscar el camino más fácil. Más adelante vamos a ver por qué decimos el más fácil. Para que se produzca en este caso un riesgo eléctrico, o para tener un riesgo eléctrico, tenemos un circuito eléctrico cerrado y una fuente de tensión. Si no contamos con una fuente de tensión, que es la fuente de alimentación, que es la corriente que circula, no hay un riesgo. Y si no contamos con un circuito, tampoco hay un riesgo, porque simplemente es la corriente almacenada en un punto. Siguiente diapositiva. Lo que les decía de que la corriente es como un fluido porque va a correr por el camino con menor resistencia. Cuando ya hablamos de resistencia, tocamos el punto de las magnitudes eléctricas fundamentales. Vamos a abordar tres en este caso, que vendría a ser la intensidad de corriente, que se mide con lo que son los amperios. Resistencia se mide en ohmios. Más adelante vamos a ver que el cuerpo humano también genera una resistencia. Tensión o diferencia de potencia, que es el voltaje. Estas tres magnitudes son las que vamos a tocar a lo largo de la capacitación, que son las más importantes, que es el amperaje, los ohmios y el voltaje. Siguiente diapositiva. Ahora, cuando hablamos de tensión o diferencia de potencial, hablamos de lo que es el voltaje. Es el trabajo por unidad de carga ejercida por el campo eléctrico sobre una partícula para que ésta se mueva de un lugar a otro. Está generada por una fuente de tensión, puede ser de dos tipos. Lo que hablamos en este caso que les decía, que la corriente lo que hace, energiza unas partículas para que se muevan de un punto a otro, y necesitamos una fuente de tensión. Acá hablábamos de que la fuente de tensión puede ser de dos tipos. Siguiente diapositiva, vamos a comenzar a ver lo que son los dos tipos. Ahora, hablamos de dos tipos de fuentes de tensión. Esos dos tipos estaríamos hablando de lo que es la corriente continua y la corriente alterna. Enfoquémonos primero en la corriente continua. La corriente continua mayormente la encontramos con una polaridad positivo y negativo, mayormente en pilas, baterías, algunos motores industriales, equipos electrónicos, circuitos eléctricos de los vehículos. La corriente continua siempre, como pueden visualizar en las diapositivas, lo vamos a encontrar
en lo que son pilas, circuitos electrónicos, mayormente equipos que encontramos en el hogar, por decir, hay equipos que necesitan de una corriente alterna para volver la corriente continua. Ahí tendríamos una mezcla de ambas. En los carros tenemos la batería, los vehículos tenemos la batería, que es una corriente continua. La corriente continua, a pesar de que es una corriente que muy pocas veces ocurren accidentes debido a su polaridad y el amperaje, hay casos en los que si se juntan una serie de factores y condiciones pueden llegar a generar una descarga. Incluso en la batería de un vehículo se puede llegar a generar una descarga, un cortocircuito, con el simple hecho de tocar ambos bornes. Una experiencia que yo tengo es que cuando fui una vez a la playa con un grupo de amigos, estábamos tan confiados de que la corriente, por decir continua, no te va a generar una descarga por el constante uso del vehículo, que cuando un amigo mío procedió a prender el vehículo y no arrancó, levantaron el capot, comenzaron a hacer un juego con los bornes pensando que estaban sueltos, y un compañero en ese momento tocó ambos bornes, estaba con sandalias y al parecer todavía su ropa seguía húmeda. Se juntaron una serie de factores que hicieron que la batería del carro, que constantemente se manipula y nunca había recibido una descarga, en ese momento recibiera una descarga de una batería de un carro. Y así también, por decir, si ocurre un cortocircuito en una batería hasta de un teléfono celular, se han visto casos en donde el equipo electrónico puede llegar a explotar la batería. Y ha habido casos de celulares que los han sacado del mercado porque presentaban una falla en su circuito y las baterías explotaban por los químicos. Pero todo se iniciaba con un cortocircuito. Así que no nos confiemos mucho tampoco de la corriente continua, porque accidentes pueden haber. Hay una serie de medidas de seguridad que vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Pasamos a lo que es la corriente alterna. En la corriente alterna vamos a dividirlo en estos dos casos. Para los dos casos vamos a tener los mismos riesgos, las mismas medidas de prevención. En el caso de las instalaciones domiciliarias vamos a encontrar, en este caso, la corriente alterna monofásica, y en las instalaciones industriales vamos a encontrar lo que es la trifásica. En la trifásica ya requerimos de unas medidas más altas de protección, y a diferencia de la monofásica, que mayormente lo encontramos, como dicen, en los domicilios y que lo manipulamos constantemente, y vamos a ver también una serie de factores o medidas de seguridad que a veces no tomamos en cuenta, pero que son importantes. Siguiente diapositiva. Cuando hablamos del riesgo eléctrico, el efecto más nocivo que podemos encontrar es el efecto de la corriente cuando pasa por el cuerpo humano. Cuando pasa la corriente por el cuerpo humano, va a haber también una serie de factores, o puede influir bastante la dirección que toma la corriente de un punto a otro, o cuando atraviesa el cuerpo humano. Uno de los riesgos que podemos tener cuando trabajamos con corrientes eléctricas es arcos eléctricos intensos, quemaduras por el arco eléctrico o proyección de metales fundidos, lesiones en los ojos por la luminosidad de los arcos y quemaduras producidas por la radiación de los arcos. ¿Por qué hablamos el tema de quemaduras y lesión en los ojos? Porque cuando se produce un arco eléctrico o un cortocircuito, el chispazo desprende energía en forma de luz tan intensa que a veces puede quemar incluso la retina por el simple hecho de verlo a unos metros de distancia el cortocircuito, o puede generarnos una ceguera parcial. Cuando hablamos del tema de quemaduras, hay que tener en cuenta que cuando pasa un cortocircuito, en este caso el metal, el cobre, que es el agente conductor, llega hasta fundirse. Las personas que hemos apreciado un cortocircuito incluso en el domicilio, hemos visto que la parte metálica del cobre llega a fundirse. Si ese metal de cobre
la temperatura que alcanza llega hasta su punto de fusión. El cobre, su punto de fusión son 1085 grados centígrados. El cuerpo humano está compuesto en un 76% de agua, líquidos, que en 100 grados centígrados ya comienza a ver lo que es la ebullición, comienzan a hervir. El cuerpo humano expuesto a 100 grados es fatal. Ahora, si el cuerpo está expuesto a lo que sería 1085 a más, que es el punto de fusión del metal, del cobre que se usa mayormente para las instalaciones eléctricas, tenemos una temperatura que alcanzan los cortocircuitos o los arcos eléctricos, una temperatura que es fatal para el cuerpo humano. Vamos a ver más adelante lo que son las medidas de prevención para evitar todo esto. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que les hablaba de qué tan nociva va a ser la corriente dependiendo la dirección que tome por el cuerpo humano. Y va a depender también de las medidas de seguridad, como el pozo a tierra, la revisión de herramientas y una serie de cosas que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero en este momento enfoquémonos en lo que es la corriente cuando pasa a través del cuerpo humano. La corriente eléctrica sigue la trayectoria que le ofrece menor resistencia. Por eso al principio yo les decía que la corriente la podemos tomar como que la corriente es floja. La corriente va a ir por el punto que le presente menor resistencia. El punto más fácil por donde vaya la corriente, ahí va a ser. El cuerpo humano, al estar compuesto de líquidos, tiene una resistencia muy baja, que si nosotros tocamos alguna instalación eléctrica, la corriente va a preferir por lo que es más fácil, la resistencia más baja, que va a ir directo al cuerpo humano. Ahora, va a depender si nosotros tenemos una mano en contacto con lo que es la superficie de metal o la superficie que está produciendo la descarga, y nuestra otra mano, por decirla, tenemos una mano en el punto de descarga y tenemos la otra mano en otro metal. Y la corriente va a pasar por lo que es de una mano a otra por el corazón, lo que es la primera imagen. Que la corriente pase por el corazón ya es un tema fatal, porque puede producir una serie de anomalías en el cuerpo humano que lo vamos a ver en los siguientes efectos. Pero desde ya le digo que la corriente pasando por el corazón, órganos vitales, fatal. La siguiente imagen que tenemos es de que la corriente pasa de un punto y se va a través del pie. Puede generarnos algunas lesiones, pero sería el caso más seguro, o que tengamos la suerte de que la corriente se dirigió por esos puntos y no tocó lo que es ni cabeza, ni órganos vitales, ni el corazón, ni pulmones. La tercera imagen de ahí vemos que la corriente pasa por la mano y se va a la cabeza. Desde que ya llega a la cabeza, el cerebro humano controla el cuerpo por medio de impulsos eléctricos mínimos. Al tener una exposición a corrientes de alta tensión, tengan por seguro que vamos a tener alguna lesión. Si pasa de la mano por el corazón al pie, o si pasa desde los pies hasta la cabeza, o viceversa. Igual en esos casos ya tendríamos que la corriente está pasando por el cuerpo y está generando algún daño, alguna quemadura interna, o etcétera, de daño que nos puede generar al cuerpo. Siguiente diapositiva. Uno de los daños o los casos que vemos es la tetanización muscular. Consiste en la anulación de la capacidad de reacción muscular que impide la separación voluntaria del punto de contacto. Esto supongo que a algunas personas tal vez en algún momento les puede haber pasado, tal vez en un grado mínimo, pero creo que la mayoría lo hemos experimentado. Hasta yo incluso he llegado al punto, pero en un caso mínimo. Les voy a explicar qué sería un caso. Un caso mínimo sería cuando a veces nosotros manipulamos un electrodoméstico y tiene una estructura de metal y sentimos ese hormigueo en el cuerpo. Ese hormigueo, esa descarga continua, que algunos lo toleramos y no nos afecta, como hay personas que ni bien sienten esa descarga, ya separan su extremidad o alejan el punto de contacto. Esa descarga mínima
ya puede producir una tetanización muscular, que viene a ser, en este caso, la anulación de la capacidad de reacción del músculo. Tu músculo se atrofia, se satura, no reacciona a tus impulsos eléctricos, no reacciona a lo que demanda el cerebro. En ese momento, lo que pasa es que tu punto de contacto que tengas, sea un pie o un brazo, se queda adherido. ¿Por qué? Porque el músculo no reacciona y no podemos contraerlo. Así que nuestra extremidad se queda ahí y somos un punto de contacto ya fijo, estable, que no vamos a poder separarlo. ¿Cuál es la mejor manera en el caso de que tengamos a un compañero o un familiar que estamos viendo que le está sufriendo una tetanización muscular? Es nunca acercarse y tocarlo, porque si nosotros procedemos a intentar separarlo con nuestro cuerpo, moverlo, lo que va a pasar es que simplemente nos vamos a quedar unidos. También vamos a ser parte en este caso, del problema, y vamos a ser dos personas que la corriente está pasando por nuestro cuerpo por el simple hecho que no tuve el conocimiento de saber cómo separar a esa persona. Lo mejor que podemos hacer ahí es, si tenemos la posibilidad, ir a cortar el suministro de energía, o si no sabemos dónde está el suministro de energía o está muy lejos, con algún objeto que sea dioeléctrico, una madera, darle un golpe en la mano, tampoco generarle una lesión, pero al menos intentar separar la extremidad. Una vez que la extremidad es separada del punto de contacto, la persona poco a poco recupera lo que es la movilización, en el caso del que la persona no pierde el conocimiento. Pero siempre que vamos o vemos este tipo de casos, la mejor manera de actuar es con un objeto dieléctrico, como les digo, intentar dar un golpe o empujar, pero hacer que la persona se separe del punto de contacto con la corriente eléctrica. Pasamos a la siguiente diapositiva. Asfixia. Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax. El choque eléctrico tetaniza el diafragma torácico y, como consecuencia de ello, los pulmones no tienen capacidad para aceptar aire ni rechazarlo. En este caso, volvemos a lo que es el tema de la tetanización muscular. Pero ahora, ¿dónde se está produciendo la tetanización muscular? Se está produciendo en lo que es el diafragma. Cuando la corriente, lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, si la corriente pasa por tu cuerpo y llega a tocar órganos vitales, todo nuestro cuerpo humano, el movimiento que se genera es por medio del cerebro de impulsos eléctricos. Al tener una corriente eléctrica que está pasando por nuestro cuerpo, lo que va a hacer es que todos nuestros órganos que esté pasando la corriente van a reaccionar de una manera anormal. No van a poder hacer, en este caso, el movimiento de los brazos, no va a poder hacer movimiento de los brazos, ni va a poder trabajar de una manera normal el diafragma. ¿Por qué? Porque no va a poder ni exhalar ni inhalar aire. Tus pulmones van a comenzar a colapsar. Al no tener oxígeno, vamos a desmayarnos. Si nos desmayamos y la tetanización muscular sigue, nosotros vamos a estar desmayados, pero todavía vamos a seguir tocando. ¿Por qué? Porque tú ya perdiste la conciencia, pero tus músculos todavía están tetanizados y siguen aferrándose al punto de contacto. Si seguimos en ese caso, lo que va a producir quemaduras internas. Quemaduras internas en los órganos ya es un tema fatal para una persona que se expone a estos riesgos eléctricos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Paro cardiorrespiratorio. Una descarga eléctrica irrumpe de forma abrupta la actividad eléctrica normal del corazón, generando alteraciones de los movimientos cardíacos, descoordinación de los ventrículos, bombeo anormal, falta de oxígeno en tejidos y órganos. Y todo esto lo podemos resumir con lo anterior. La tetanización muscular, ahora la corriente está pasando por tu corazón. El corazón se encarga de bombear sangre mediante estímulos eléctricos para mover lo que son los ventrículos y generar ese bombeo y succión. Succiona sangre y la devuelve. Ahora, cuando la corriente pasa por el corazón, lo que va a hacer es que los ventrículos van a comenzar a trabajar de una manera anormal,
no va a poder ni bombear ni absorber sangre, no va a poder oxigenar la sangre que tenemos, no va a poder distribuirla por los órganos, el cuerpo va a colapsar por una falta de oxígeno, y en el mejor de los casos, que lleguemos a soltarnos del punto de contacto, la tetanización muscular en el corazón puede continuar. ¿Por qué? Porque cuando nuestro corazón deja de latir de una manera normal y comienza a fibrilar, como se conoce, el corazón fibrilando a veces no puede volver a su estado normal. Y lo que se necesita para esos casos es darle un estímulo por medio de nosotros lo conocemos como DEA o el desfibrilador, que son esas dos paletas que lo podemos haber visto en alguna película o en el hospital, las paletas que las juntan, le dan un voltaje, despejen y te ponen las dos paletas en el corazón. Esa corriente eléctrica lo que va a hacer es que tu corazón pase del estado de fibrilación a un latido normal. Cuando el cuerpo se expone a corrientes eléctricas y nuestro corazón comienza a fibrilar, a veces no podemos recuperarnos por nuestra cuenta y necesitamos de esos equipos. Si no contamos con esos equipos, la persona va a seguir fibrilando y se puede morir. Pasamos a la siguiente diapositiva. Quemaduras por electricidad. Lo que les había comentado circuitos o los arcos eléctricos llegan a superar esa temperatura, imaginémonos lo que puede hacerle el cuerpo. La dureza, la resistencia que tiene un metal con los tejidos blandos que tenemos en el cuerpo, que pueden ser la mano o órganos por dentro. Las quemaduras térmicas producidas por un calor de muy alta intensidad, cuando el cuerpo de la víctima se convierte en una resistencia accidental. Una resistencia accidental porque de casualidad estábamos trabajando y no nos dimos cuenta y nuestro codo, pongamos el caso de que nuestro codo golpeó un contacto y ese contacto estaba energizado y nosotros nos confiamos y nunca bajamos en este caso la corriente de los circuitos o las cabinas que tengamos alrededor, que pueden tener residuos de corriente o pueden mantener todavía una tensión. De casualidad lo golpeamos y ahora todos esos tejidos blandos van a comenzar a quemarse. ¿Por qué? Porque el cortocircuito va a generar temperatura. Las quemaduras internas, si la corriente llega a pasar por un periodo prolongado dentro de nuestro cuerpo, las quemaduras internas que se producen en los órganos se llega a visualizar en las víctimas porque ves que por los ojos, orejas y boca comienza a salir un humo plomo, por decirlo así. De todas las cavidades comienza a salir humo, y ese humo es de que los órganos por dentro se están quemando, se están sancochando y se están pasando a achicharrar por dentro, por decirlo así. ¿Por qué? Porque es una temperatura muy alta, que incluso derrite metales y al cuerpo humano lo va a devastar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Umbral de percepción. Cuando hablamos del umbral de percepción, tenemos lo que es el tiempo de exposición, que son milisegundos. En ese cuadro que visualizamos, el 5000 que ven ahí son 5 segundos. Y en la parte baja, los otros 5000 que vemos son 5 amperios. El umbral de percepción, que es este cuadro, nos indica la fatalidad que podemos tener en la exposición continua. Es una exposición continua de 5 amperios y de 5 segundos. O sea, tengan en cuenta que el contacto es mínimo y ya produce daños irreversibles, incluso hasta la muerte. En el cuadro, cuando apreciamos la zona 1, el 1 que vemos ahí, es la percepción mínima. El hormigueo que les decía, cuando nosotros cogemos un equipo, vamos a sentir un hormigueo. La zona 2 es un efecto físico mínimo,
que incluso ya entras en el umbral en donde el contacto va a generar la tetanización muscular y no vas a poder despegarte. Por eso es que en el cuadro vemos umbral de no soltar, porque desde ese punto nosotros tocándolo ya puede generar ese efecto de que no podamos separar la extremidad por la tetanización muscular. Hay que tener en consideración también que no todas las personas, nuestro cuerpo tiene la misma resistencia. Puede ser por el grosor de la piel, puede ser por la contextura, puede ser por la alimentación. Hay una serie de factores que va a hacer que ninguna persona tiene el mismo grado de resistencia que la otra. Cuando pasamos a la zona 3, encontramos lo que es las contracciones musculares dificultando la respiración, la asfixia que habíamos visto por la fibrilación, bueno, en este caso por la tetanización muscular en la tráquea, en la faringe. Parada temporal del corazón, si llega a la fibrilación ventricular, lo que habíamos visto, que es la fibrilación ventricular, que hace que el corazón trabaje de una manera normal, no pueda bombear ni recibir sangre, los órganos no reciban oxígeno y nos puede llevar hasta la muerte. En el grado 3 tenemos incluso hasta un 5% de fibrilación muscular. Cuando ya pasamos a la zona 4, que es parada cardíaca inminente, parada respiratoria, quemaduras y la muerte. En la zona 4, que es cuando ya llegamos de los 2 amperios hasta en este caso serían un segundo, de un segundo de exposición y de 2 amperios a 5, ya entramos en la zona 4, en donde es incluso la muerte inminente de la persona. Parada cardíaca, parada respiratoria, quemaduras, tetanización muscular, seguimos en contacto, nuestro cuerpo se va quemando de adentro hacia afuera. Hay que tener en consideración eso, que cuando manipulamos corrientes eléctricas y llegan a atravesar nuestro cuerpo, el contacto, o bueno, en este caso el tiempo de contacto es mínimo, 5 segundos. Y los amperios que van a recorrer tu cuerpo con una mínima cantidad que son de 5 amperios, ya nos está produciendo daños irreversibles. Pasamos a la siguiente diapositiva. Haciendo un paréntesis, ahí tener en consideración, pues, ¿no? Nosotros trabajadores que estamos trabajando, pues, en el área de lo que es electricidad, les hago una consulta a ustedes. La electricidad es un peligro que no se ve. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿No? ¿Qué dicen ustedes en el chat? ¿Se ve o no se ve el riesgo eléctrico, la electricidad? ¿No? Esto no tiene olor. No es algo que no es detectada a simple vista. Nosotros como trabajadores no podemos detectarlo así por así. No podemos detectarlo ni inclusive pues por el oído, ¿no? Es algo que no se puede, no es perceptible a los sentidos de nosotros los trabajadores. No es perceptible tampoco al tacto, pues porque es algo mortal para nosotros. Entonces, tener en consideración esto. Entonces, en estos minutos que ya he estado hablando, pues, Francis, vamos a tener en consideración que el riesgo eléctrico, pues, va a ser esa posibilidad de que circule corriente, ¿no? Corriente eléctrica. ¿Por dónde? Por el cuerpo. Si no tenemos ningún método preventivo, no seguimos las reglas, los procedimientos de trabajo. Entonces, es necesario que tenemos que considerar, pues, entonces, los aspectos físicos y los aspectos fisiológicos que ya los ha mencionado también Francis, ¿no? Entonces, importante. ¿Qué es el accidente eléctrico? También nosotros como trabajadores tenemos que tener en consideración, tenemos que saber qué es esto, ¿no? ¿Qué es el accidente provocado? ¿Por qué? Por la circulación, pues, de la corriente eléctrica. ¿Por dónde va a circular? Por nuestro organismo, por nuestro cuerpo, ¿no? Y esto pues va a generar daños, pueden ser materiales, inclusive a nosotros trabajadores personales, ¿no? Que pueden ser fatales, pueden llegar en muchos casos a ser fatales. Entonces tenemos que tener en consideración como trabajadores muchos factores que van a influir, pues, ¿no? En el accidente eléctrico, como es, nosotros tenemos que tener en consideración el voltaje del circuito con el que se va a trabajar, tenemos que tener en cuenta el tema de la resistencia eléctrica en el cuerpo, e inclusive la intensidad de la corriente, ¿no? Eléctrica, el tiempo que va a estar, el tiempo de paso, el trayecto de la corriente,
inclusive pues la frecuencia y las características de esta corriente eléctrica. Es importantísimo tenerlo en consideración. Continúa, Francis. Continúa. Sigue, Francis. Exacto, no hay en el chat, no dicen que para eso se utilizan los equipos, los instrumentos, para poder medir antes de realizar un trabajo, ¿verdad? Francis, continúa. Entonces, a tener mucho ojo con esto, ¿no? Inclusive, pues tenemos que tener en consideración el ámbito donde vamos a estar laborando, el ámbito laboral, pues los accidentes eléctricos van a constituir muchos aspectos, ¿no? Desde accidentes fatales, que pues, en su mayoría de los casos son producidos pues, por errores humanos, ¿no? Por los propios trabajadores, por no seguir los procedimientos de seguridad, por no realizar una verificación antes de realizar el trabajo, ¿no? Por ignorancia, por imprudencia, por desconocimiento, por falta de preparación, inclusive por negligencia. Muchos accidentes han pasado por negligencia. Entonces, muchos accidentes son pues responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? De los seres humanos, los trabajadores. Francis. Ya, ¿me escuchas? A ver, ¿me escuchan Sigue. bien? Ya. Estamos en tipos de contactos eléctricos. Lo que tenemos es el contacto directo. El contacto directo va a ser más que todo en la manipulación, cuando de manera casual o voluntaria, sin conocimiento de que no se ha cortado el fluido eléctrico, llegamos a tocar los contactos, cables o circuitos que podamos estar manipulando, y la corriente comienza a circular por nuestro cuerpo. Para esto, la protección que tenemos es la protección por alejamiento, cercos, perímetros de seguridad, protección por aislamiento, aislar ciertas zonas con material dioeléctrico, y protección por medio de obstáculos. Lo que se hace también cuando manipulas es ver que todo esté puesto a tierra, generar el cortocircuito, nuestros equipos de protección, que va a ser la última barrera, todo el material que usamos que sea dioeléctrico, comprobar que se ha cortado el fluido y recién proceder con la manipulación o el trabajo que tengamos programado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos lo que es el contacto indirecto. En el contacto indirecto ya ocurre porque nosotros manipulamos ciertos equipos o electrodomésticos podría ser, y la corriente nos llega a pasar incluso por tocar la carcasa del equipo. Un ejemplo sencillo sería cuando nosotros intentamos manipular una refrigeradora o un equipo que todo su chasis sea de metal. No tenemos una garantía al 100% ya de que no pueda haber cargas residuales o un contacto interno esté generando arco y la corriente esté fluyendo por la estructura o la carcasa del equipo. Las medidas que tenemos para estos casos es el pozo a tierra, las protecciones pasivas y las protecciones activas. Cuando hablamos de protecciones pasivas, hablamos de ciertas medidas para prevenir de que esto pueda pasar, ya con ciertas certificaciones o acciones que nosotros vamos a tomar. Pasamos a la siguiente diapositiva.
lo primero que habíamos visto era el pozo a tierra en las medidas de prevención, pozo a tierra. El pozo a tierra, como vamos a ver en la imagen, consta de un conector. El cable de tierra o de pozo a tierra siempre lo vamos a ver en el color amarillo y verde. En la imagen vamos a ver lo que es el pozo a tierra, que viene de un cable, se conecta a través de un electrodo, una varilla, y se pone en una superficie o tierra tratada con ciertos químicos que las empresas que se dedican a lo que son hacer pozos eléctricos ya saben la composición de esos materiales para preparar la tierra e introducir la varilla y las conexiones. En lo que es pozo a tierra, en la diapositiva vemos que es un mecanismo de seguridad que conduce las corrientes anormales no deseadas. Se entierra un electrodo o varilla de cobre en una superficie de tierra tratada, con ciertas sales y unos productos más que van a generar que todas las corrientes residuales vayan hacia ese punto y no puedan llegar al cuerpo humano por algún contacto indirecto o movilización de algún equipo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Lo que les decía de la protección pasiva. En la protección pasiva vamos a ver lo que es primero el doble aislamiento. Esos dos cuadraditos que vemos, cuadrado sobre cuadrado, es una indicación de algún producto, equipo, maquinaria que viene con un doble revestimiento, un doble aislamiento para generar o para tener más seguro a lo que es la persona que lo manipula. Ese cuadradito que nosotros vamos a ver ahí, un ejemplo sencillo sería el de los cargadores de celulares. Si nosotros cogemos nuestro cargador de celular y revisamos dónde están las indicaciones, van a ver que hay esos dos cuadraditos. ¿Por qué? Porque mayormente los cargadores de celulares vienen con dos patitas. Son pocos los que vienen con tres, donde viene la tierra. Ahora, como la empresa que vende ese producto dijo, voy a vender mi producto, solo tiene dos patitas en dos puntos de contacto para conectarlo en una corriente alterna, ¿cómo le brindo una seguridad a las personas que van a manipular eso? Generándole un doble aislamiento. Y ese doble aislamiento es porque viene con un doble recubrimiento, como lo dice, para proteger a la persona que lo manipula o usa. Eso lo vamos a ver tanto en televisores, equipos electrodomésticos, laptops, cargadores, todo lo que nosotros conectamos a la corriente de manera domiciliaria o equipos, vamos a ver esos dos cuadraditos. Lo siguiente sería la inaccesibilidad simultánea en partes de tensión y masa. Cuando hablamos de eso es generar una superficie o puntos de contacto que nos mantengan aislados. En la imagen vemos lo que es podría ser una persona, unos pies, una persona parada sobre lo que conocemos como una parihuela o palet. Eso está hecho de madera. Como la madera es un buen aislante siempre y cuando no esté expuesto a fluidos, nos va a proteger, nos va a dar una superficie de trabajo dioeléctrica. Pero a esto siempre tenemos que adicionarle lo que son el calzado dioeléctrico. Si vamos a trabajar con equipos, con maquinaria, vamos a estar expuestos, tenemos corrientes o fluidos de corriente cerca a nosotros, tener una superficie que nos aísle del piso es una buena medida de seguridad. La otra medida de seguridad es utilización de tensiones inferiores a 24 voltios. Cuando nosotros trabajamos con equipos, luminarias, herramientas o cosas sencillas, cargadores, todo eso es menor a 24 voltios. Ahí el riesgo ya se minimiza. Si nosotros llegáramos a recibir una descarga de este tipo de equipos, podríamos llegar a lo mucho a la tetanización muscular y por la cantidad de voltaje, amperaje que trabaja, va a ser mínima. No vamos a correr tanto riesgo como si trabajáramos con la corriente alterna directa, con los 220 que vienen por decirlo así, de una casa,
de todas las conexiones eléctricas, de los 220, estás trabajando ahora con 24 voltios. El amperaje va a influir bastante, pero desde que estás trabajando con 24 voltios, ya es un amperaje más bajo. Otra cosa también, no nos confiemos cuando hablamos de que tengo un voltaje bajo, pero mi amperaje puede ser alto. Un ejemplo que hay videos incluso de lo que son las famosas bicicletas o motos eléctricas. Esas bicicletas, motos eléctricas, hay algunas que trabajan con 24 a 38 voltios. Y muchos se confían y dicen, no, son 24 a 38 voltios. No creo que pase nada. Pero esas baterías tienen su amperaje, viene desde 13 amperios hasta arriba. Tenemos 13 amperios. Cuando eso quiera hacer un cortocircuito, te puede generar quemaduras, te puede generar tetanización muscular y puede generarse la explosión incluso de esas baterías. Y hay videos donde se ha visto que las baterías de esos equipos, cuando tienen una procedencia de una fábrica que no les ha dado la certificación, no les ha dado el doble aislamiento o no han pasado una serie de certificaciones, es un producto que tiene la posibilidad de fallar. Y cuando falla se produce una tragedia. Separación de circuitos. Lo que hablamos de separación de circuitos mayormente viene a ser en los equipos electrónicos que la corriente se distribuye en todas las partes de la placa en distintos componentes y no tenemos una corriente que está fluyendo constantemente. Un ejemplo sería, por decir así, un televisor, cuando le llega una corriente, lo que llega son 220, pero ese 220 pasa por una serie de transformadores, por decirlo así, transformadores, y esos van a convertir la 220 a corriente continua de 12, de 35 voltios, y distintos componentes que tiene van a trabajar con distintos voltajes. El siguiente sería una conexión equipotenciales. Cuando hablamos de conexiones equipotenciales, es conectar las carcasas o las estructuras externas de todos los equipos electrónicos, conectarlos una con otra. ¿Para qué los conectamos una con otra? Para que si alguno produce una descarga, la descarga se distribuya y lo hagamos, como dicen en este caso el término, dejarlo potencia a cero. Potenciarlo a cero, ¿por qué? Porque juntamos todos nuestros equipos y todos esos, los chasis están conectados y puestos a tierra. En el caso de que ocurra se filtre o fuga de tensión, todas las carcasas van a ir a lo que es el famoso pozo a tierra que habíamos visto antes. Así que va a ser un riesgo mínimo. Y eso es mayormente lo que vamos a ver en protección pasiva. Pasamos a la siguiente diapositiva. Pasamos a lo que es la protección activa que habíamos visto. Acá ya vemos dos ejemplos, los más típicos, que son las llaves termomagnéticas y la llave diferencial. En la imagen de las diapositivas vamos a ver la llave termomagnética, que es blanco con azul, y la llave diferencial, que es de color naranja o rojo con blanco. ¿Cuál es la diferencia y para qué sirven cada una? La llave termomagnética es una llave que viene con un amperaje máximo, que superando ese amperaje, la llave térmica va a cortar el fluido. ¿Y para qué cortamos el fluido? La llave térmica mayormente sirve para detectar un cortocircuito. Cuando ocurre un cortocircuito, la demanda energética se eleva, es superior. Si nosotros tenemos una llave termomagnética de 10 amperios y tenemos una serie de equipos conectados a eso, y ocurre un cortocircuito, la demanda de tensión que va a haber va a subir el amperaje. Y si la llave termomagnética detecta que estamos consumiendo más de 10 amperios, que normalmente ni siquiera llegábamos a los 10, pero en un momento a otro comenzó a consumir más de 10 amperios. Hubo un cortocircuito y se generó eso. Lo que va a hacer la llave termomagnética es saltar y cortar el fluido. Ahora, la diferencia con la llave diferencial es que la diferencial, si lo vemos de manera física, la diferencial siempre va a traer un botón, que es el botón de testeo, que lo vamos a ver ahí con una T.
ese botón de testeo se recomienda hacerlo una vez al mes, testearlo, porque cuando tú aprietas ese botón, lo que hace la llave diferencial es corte el fluido. ¿Cómo funciona una llave diferencial? La llave diferencial va a detectar cuando haya una pérdida de energía sin llegar al cortocircuito. Lo que habíamos visto antes de que la corriente se mueve de un punto a otro, la corriente, si nosotros le damos una corriente, por decirlo, de 35 voltios, sale de un punto, esos 35 voltios con tanto de amperaje tienen que llegar al final y van a llegar, porque va a ser un circuito cerrado. Van a llegar al otro punto y tiene que llegar el mismo voltaje y amperaje. La llave diferencial, si detecta que no está llegando lo mismo, está llegando menos, va a saltar. ¿Y por qué va a saltar o va a cortarse? Porque va a detectar que en algún punto de ese circuito hay una fuga. Esa fuga podría ser un trabajador o una persona que tocó un cable y la corriente comenzó a fugar por su cuerpo. La llave diferencial puede incluso, mejor dicho, está hecha para salvar vidas. Una llave diferencial detecta que hay una pérdida y va a saltar. Ahora, muchos equipos eléctricos o electrodomésticos, cuando no llevan un correcto mantenimiento, con el tiempo comienzan a presentar fugas. Si nosotros contratamos y ponemos llaves diferenciales en distintas áreas de la empresa o domicilio, y nos pasa que en un punto conectamos una diferencial y a cada rato se apaga, quiere decir que uno de los equipos está presentando una fuga o el cableado puede presentar un deterioro que está haciendo contacto, está haciendo un falso y se está perdiendo por ahí el fluido. ¿Qué se hace mayormente en esos casos? Se desconectan todos los equipos, se sube la diferencial y si la diferencial no salta o no se apaga, quiere decir que el cableado está bien. Procedemos a conectar los equipos uno por uno y cuando llegues al equipo que te está produciendo la fuga, va a saltar la diferencial o se va a cortar. Y ahí vas a descubrir cuál es el equipo que está fallando, cuál requiere un mantenimiento. Pero esa es la diferencia principal. La llave termomagnética detecta cuando hay una mayor demanda y se corta. La llave diferencial detecta cuando hay una fuga y se corta. Siempre se tienen que trabajar de la mano con las dos. Se recomienda tener la diferencial y la termomagnética trabajando juntas para detectar tanto las subidas como las bajadas por pérdida de tensión. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora tenemos lo que son las medidas de prevención. En las medidas de prevención, lo que habíamos hablado hace un momento, interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos, conexión puesta a tierra, cables debidamente aislados, tableros cerrados y protegidos, señalización adecuada y capacitación. Si nosotros tenemos un interruptor diferencial, vamos a necesitar una conexión puesta a tierra, porque si no, ese interruptor va a parar saltando. Si nosotros tenemos un interruptor diferencial, vamos a necesitar que nuestro cableado esté debidamente aislado y tableros protegidos, porque va a sentir que hay una fuga y va a saltar. Los interruptores diferenciales y las llaves termomagnéticas son los mejores indicadores para cuando algo está fallando, pero no lo podemos ver, porque a veces los cableados son internos por las paredes y no podemos visualizar dónde es. Pero desde que se produce un corto y la llave termomagnética o la diferencial están saltando, ya te están indicando de que hay algo malo, bien en tus equipos o en tu cableado. Tienes que proceder a revisar todo. La señalización adecuada es buena porque siempre tenemos que tener señalizados los puntos energizados o los tableros para que la gente tenga, o los trabajadores tengan en conocimiento dónde son los lugares que existe un riesgo eléctrico que no se puede manipular y que si en algún punto se tiene que manipular, tiene que ser con personas capacitadas.
Lo último que habíamos hablado, la capacitación. La capacitación tiene que ser tanto para nosotros estar alertas y detectar y saber esta serie de medidas preventivas, saber todos los riesgos, como la capacitación que tienen que llevar las personas que van a manipular y realizar ya los trabajos, las capacitaciones constantes que deben tener, especializadas si es corriente de baja, de media o de alta tensión. Hay distintos especialistas en distintos temas, porque como les digo, puede ser alta, media, baja, pueden especializarse en distintos equipos o pueden especializarse en distintos campos que pertenecen a lo que es todos los trabajos eléctricos. Pero siempre tiene que venir de la mano la capacitación tanto a los que manipulan como a los que no manipulan, para que tengan conocimiento de todas las cosas y el riesgo que puede producir el contacto con unos puntos energizados que puedan haber en las empresas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y tenemos lo que son las 5 reglas de oro. Para cumplir estas 5 reglas de oro, necesitamos el corte efectivo de todas las fuentes de tensión. Una vez que nosotros cortamos las fuentes de tensión, procedemos al bloqueo de aparatos de corte. ¿Y por qué al bloqueo? Procedemos al bloqueo porque en la mayoría de casos nunca trabajamos en el punto donde se corta el suministro de energía. A veces yo tengo que trabajar en cierto punto del almacén, en una esquina, donde tengo una luminaria que se ha apagado y no prende, y voy a proceder con el cambio, pero para eso tengo que hacer el corte de la fuente de tensión. Corto la fuente de tensión y me voy a trabajar a mi punto. Pero como yo he cortado la corriente, le estoy dificultando el trabajo, le estoy paralizando sus trabajos a otros compañeros. Y ellos vienen sin tener conocimiento y vuelven a subir la fuente de tensión. Y yo estoy trabajando arriba. ¿Qué va a pasar? De que si yo estoy en contacto con una parte metálica o que tenga, o que llegue a tener, que venga la tensión, voy a electrocutar. Por eso siempre bloqueos de aparatos de corte. Procedemos con el bloqueo. Una vez que tenemos bloqueado el corte de la tensión, vamos a proceder a comprobar la ausencia de la tensión. Vamos a tener las pinzas, vamos a tener el multitester, el tensiómetro, bueno, el multitester o las pinzas, y vamos a proceder a ver la tensión que hay. Si en estos equipos me marca que ya no hay, voy a proceder con la puesta a tierra o en cortocircuito. ¿En qué me va a ayudar esta puesta a tierra o en cortocircuito? En que el cableado que viene hacia el punto de trabajo donde yo necesito realizar una serie de actividades, antes de que lleguen ahí, voy a colocar lo que es puesta a tierra y ponerlo en cortocircuito. Para que si en algún momento alguien vio el bloqueo que estaba en los cortes, vio el bloqueo y igual lo retiró y subió la energía, y yo estuve trabajando ahí, la puesta a tierra y el cortocircuito me va a indicar, va a generar el cortocircuito y va a evitar que la corriente llegue a donde yo estoy haciendo los trabajos. Y lo último, que sería la señalización de la zona de trabajo. Importante la señalización de la zona de trabajo, tanto donde estoy realizando el trabajo, como en el tablero donde he realizado el corte y he puesto el bloqueo. En algunas empresas, incluso cuando tú realizas el bloqueo de los aparatos de corte, tú tienes que poner tu nombre y un número de celular o número de radio para que la persona que tenga un problema con el corte de ese suministro venga, visualice el nombre de la persona que lo cortó y pueda comunicarse para coordinar cuánto van a tomar sus trabajos, o si ya terminó y puede venir para proceder con retornar la alimentación de la fuente de corriente. Eso es importante porque siempre que realizamos trabajos tiene que haber comunicación. Siempre las personas que llegan a un tablero por un problema que no hay suministro, no puedes proceder tú
a activarlo, y menos si no estás autorizado por el simple hecho de que ese corte de suministro te está afectando con tu producción o tu avance de tareas. Si ves que un tablero está bloqueado, es por algo. Te comunicas con los encargados y tiene que venir la persona especializada, si en el caso ya se terminaron los trabajos, a volver con la energía. Ya sabemos lo que es el corte efectivo de las fuentes de tensión, bloqueo de aparatos de corte, comprobación de la ausencia de tensión, puesta a tierra y cortocircuito, y señalización de zonas de trabajo y tableros. Esas son las 5 reglas de oro que vamos a ver cuando trabajamos con electricidad y queremos evitar cualquier riesgo eléctrico. Ya vimos lo que puede causarnos la corriente cuando pasa por el cuerpo humano, ya vimos las medidas de prevención, ya vimos las protecciones pasivas, protecciones activas, vimos lo que es el pozo a tierra, vimos lo que son las 5 reglas y sabemos todo lo que nos puede pasar por si el riesgo eléctrico llega a materializarse. Pero también ahora vamos a ver el punto de lo que sería el riesgo mecánico. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de riesgo mecánico, ya se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, tanto fluidos como sólidos. En los riesgos mecánicos vamos a tener lo que es el famoso aplastamiento, cortes, amputaciones. Cuando decimos materiales proyectados, fluidos o sólidos, puede pasar que la mayoría de maquinarias trabajan con fluidos y a veces los fluidos tienen temperatura. Los fluidos son químicos, son peligrosos, incluso hasta si te caen en la vista o en la piel pueden producirte daños. Y si es la proyección de un sólido, eso se vuelve un proyectil, que al impactar el cuerpo nos va a generar daño, nos va a generar heridas, cortes, apunzamientos, una serie de riesgos que va a involucrar, lo que le decía, los fluidos como los sólidos cuando son proyectados. Pasemos a la siguiente diapositiva. Clases de riesgos mecánicos. Tenemos las herramientas en mal estado. Una herramienta en mal estado sin un mantenimiento periódico puede generar un riesgo porque no sabemos en qué momento puede fallar. Incluso una herramienta en mal estado con su cable que esté cortado, que esté deteriorado, puede producirnos también un riesgo eléctrico. Tendríamos ya un riesgo eléctrico y un riesgo mecánico. Ambos ahí, esperando que alguno de los dos se materialice. ¿Cómo evitamos eso? Realizando una inspección de nuestras herramientas. Herramienta adecuada. ¿Por qué herramienta adecuada? Porque si nosotros vamos a realizar la demolición de una pared, para una pared pequeña, pongamos, yo tengo que usar ya un rotomartillo. El rotomartillo tiene la suficiente potencia como para que yo pueda trabajar, porque es una herramienta adecuada para ese trabajo. En cambio, si yo uso un taladro que tiene una simple función que simula un percutor nada más, yo voy a forzar la herramienta. Y no sé en qué momento la herramienta, de tanto que la fuerce, se sobrecaliente, puede generar un corto, puede incluso la herramienta proyectar en este caso, si es un taladro, algún elemento, un interior, un engranaje puede ser proyectado, puede destrozar el chasis, no sabemos lo que puede pasar. Pero siempre tenemos que usar las herramientas adecuadas. Herramientas adecuadas, también hablaríamos de herramientas manuales. Hay muchos casos en los que no usas un martillo para clavar, sino usan lo primero que vean que tenga una estructura que sea más o menos contundente para poder golpear. Eso es usar una herramienta inadecuada, porque estamos utilizando una herramienta que no está diseñada para esa función, que no tiene un agarre adecuado para que yo pueda trabajar. Y si no tengo un agarre adecuado, puede producirse que se me resbale, o la dirección en la cual yo proyecto
la herramienta para golpear no sea la adecuada y me termino generando un aplastamiento por el impacto de la herramienta que yo no era destinada para ese tipo de trabajo. Herramienta inadecuada, tenemos que tener en cuenta tanto herramientas manuales como herramientas de poder. Maquinarias sin protección. Hay casos donde se usan, por decir, la moladora sin la guarda de protección. El taladro sin su doble mango de protección. Una máquina ya más grande que tiene una serie de fajas sin unos protectores de faja que pueden generar un aplastamiento o cualquier prenda que tengamos que esté suelta o los cables incluso de las mismas herramientas puedan ser atrapados y sean jalados. Un caso que pasó fue el de la cola de los arneses. Cuando realizamos trabajos en altura, hay mucha gente que se lo pone a los costados o a veces lo deja demasiado suelto. En una empresa donde yo trabajaba, pasó que un trabajador caminaba al lado de una máquina con engranajes, y una de las colas se enredó en los engranajes y comenzó a jalar. Si no hubiera sido por la reacción rápida de la persona que manipulaba esa máquina, esa persona hubiera sido jalada por la parte que tenía colgando y le puede haber generado un aplastamiento. ¿Y el aplastamiento en qué zona iba a ser? A la altura de la cadera, porque esa máquina se movía de una manera lenta, porque era una máquina de un telar que tenía unos rodillos grandes que jalaban. La máquina se movía lento y les dio tiempo de reacción para que el operario pudiera bloquearla. Se perdió la cola, pero al menos no llegó a más. El trabajador no llegó a irse. Maquinarias que producen proyección de materiales o partículas. Proyección de materiales o partículas lo podemos ver en herramientas tan sencillas como los taladros, las amoladoras, incluso herramientas más especializadas o herramientas de poder. Un caso sería de un compañero mío que estaba realizando un trabajo con una herramienta de corte que nosotros lo conocemos como Convitul o Ormatro, que es una herramienta que es como un alicate, pero funciona de manera hidráulica, donde tú lo manipulas y él estaba cortando unos tubos. Se confió y el tubo de metal, a la hora que lo cortó, terminó de cortarlo y la máquina genera tanta fuerza que proyectó una parte pequeña del tubo, que era de metal, y le cayó a la altura de la barbilla y le produjo un corte. Se paralizaron los trabajos porque ya tenía un corte y estaba generando un sangrado a la altura de la barbilla, por el simple hecho a veces de estar cortando un tubo. Equipos defectuosos o en mal estado. Volvemos a lo primero, herramientas en mal estado. Para evitar todo eso, tenemos que hacer una inspección. Ahora hablamos de equipos. Equipos ya sería algo más grande, una maquinaria, por decirlo así. Incluso yo creo que en la mayoría de empresas deberían tener al menos un checklist que realizan a los equipos o maquinarias que tengan. Diario, al menos un checklist, y ir viendo el estado. Si ven que algo está fallando, se llama al encargado de mantenimiento y él es encargado de manipularlo. Si nosotros vemos algún defecto que está pasando en la máquina, nosotros no somos los encargados de mantenimiento. No tenemos por qué manipularlo. Vehículos en mal estado. Igual, vemos algún vehículo en mal estado, tenemos que llamar a los encargados, los supervisores, los mecánicos, los encargados, para que vean y ellos reparen en este caso o reporten el vehículo como que ya inoperativo. ¿Por qué tenemos que hacer todas esas series de pasos? Porque pongamos el caso de que el vehículo tiene un problema con la manguera en donde iba el líquido de frenos. Vimos o nos percatamos que había un goteo, pero por seguir trabajando ya yo me movilicé. Y en pleno movimiento ya no me responden los frenos. Puede ser en un vehículo, puede ser en un montacarga, puede ser en algún equipo hidráulico.
pero hay muchos vehículos o equipos que que trabajan con fluidos. Y esos fluidos, a veces puede haber un goteo, y si no lo reportamos, puede generar un accidente. O infinidad de factores que nosotros nos podemos percatar, pero si no lo reportamos, nosotros ya seríamos parte de ese problema porque estamos realizando una condición insegura y un acto inseguro. La condición ya estaba insegura y nosotros nos percatamos, pero no lo reportamos, seguimos trabajando y generamos un acto inseguro. Siempre tenemos que reportar a las personas encargadas de mantenimientos, tanto de vehículos, equipos y herramientas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Tipos de lesiones. Tenemos lo que es el aplastamiento, cizallamiento, cortes, enganches, atrapamiento, arrastre, impacto, perforaciones, punzonamiento, fricción, abrasión y proyección de sólidos o fluidos. Todo esto ya lo hemos estado tocando, hemos tocado estos puntos, tanto el aplastamiento, con lo que les decía, con una herramienta, puede ser herramienta manual o herramienta de poder, acizallamiento, que es cuando ya se atrapa alguna extremidad, queda atrapada. Puede ser entre dos equipos en movimiento, engranajes, rodajes, puede ser unos tambores de distintos tipos de maquinarias, un corte, puede ser un corte superficial, como llegar al punto de la amputación de una extremidad. El enganche, un enganche podría ser el de la ropa, alguna prenda suelta o algún cable, que no se percaten, y si no se corta el suministro de esa maquinaria que está generando un enganche y está acercando a la persona hacia un lugar que puede generarle un aplastamiento o un cizallamiento o corte, si no se corta el suministro de energía a tiempo o no se para, puede llegar a ser una tragedia. El atrapamiento de extremidades, a veces porque vemos que se atracó algo y queremos o metemos la mano y se produce un atrapamiento, puede ser del guante, puede ser que la persona se quitó, a veces pasa que incluso hasta se quitan el guante para llegar y liberar. Me pasó un caso en una empresa que se dedicaba, una empresa textil que se dedicaba a hacer las famosas frazadas tigre que conocemos, esas frazadas plomas. Había unas máquinas donde se echaban el residuo de los hilos, por decirlo así, y esa máquina lo que hacía era trozaba todo y lo volvía a volver carretes nuevos de hilos para seguir aprovechando al máximo la materia prima. ¿Y qué pasaba con el operario de esa máquina? Que cuando se le atracó por decirlo, pongamos un ovillo de ese hilo, se atracó entre los dos tambores que tenían una serie de puntas filosas que desgarraban, esa bola no pasaba, sino seguía girando y girando. Y él digámoslo así, la proactividad de no llamar al encargado de mantenimiento, sino meter su mano, se quitó el guante incluso para que le dé más movilidad, se quitó el guante y apretó un poco ese ovillo para que llegue a tener contacto con los rodillos y sea desgarrado. Esos rodillos giraban tan rápido que cuando él ha metido la mano y lo ha empujado, no le ha dado tiempo de reacción y sus dedos procedieron a tocar con los rodillos, y cuando llegó al tópico que teníamos, ya se le veían lo que eran los tendones y los huesos de los dedos de la mano. Y fueron unos segundos que su dedo tocó. Pero por el simple hecho de que nosotros vemos una maquinaria que no está funcionando de una manera normal o una pieza se está atracando y queremos meter la mano a alguna extremidad, ya puede ocurrir un desastre. Arrastres, impactos, perforaciones, si no manipulamos bien un taladro o una herramienta, algo nos puede generar una perforación, un funcionamiento, fricción o abrasión, y la proyección de sólidos, que ya lo hemos visto, que puede ser sólidos. Les di el ejemplo del compañero que estaba cortando un tubo y la presión de la maquinaria hidráulica hizo que saltara el tubo y le generó una herida en la altura del mentón. Y fluidos,
Los fluidos calientes puede ser a veces por la fricción de una máquina o porque la mayoría de máquinas trabajan con fluidos a altas temperaturas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Medidas de control. En las medidas de control tenemos eliminación del riesgo, tenemos que eliminar el riesgo, hacer segura el área, sustitución del riesgo. Si ya detectamos un riesgo, tenemos que tomar una medida de control, tenemos que reportarlo para que pongan el área segura donde tú vas a trabajar. Control de ingeniería. Cuando hablamos de control de ingeniería, son los procesos, los permisos, los procedimientos, todo lo que es escrito que tenemos que realizar antes de proceder con nuestros trabajos. Todo eso, ahí tenemos que aplicar lo que es la sustitución de riesgo y eliminación de riesgo. Reportarlo, para que en las medidas de control nosotros identificamos los riesgos y podemos eliminarlos o sustituirlos. ¿Para qué lo hacemos? Para generar un ambiente de trabajo seguro. Control administrativo de señalización. Importante que todos los trabajos que realicemos siempre nos percatemos de la señalización que tenemos alrededor de los trabajos que colindan, cómo nosotros poner nuestras propias señalizaciones para advertir a todos que estamos realizando un trabajo. Tanto señalización como cerco del área. Poner unas mallas, poner unos conos, unas vallas, cualquier medida que alerte a las personas que transitan por ahí, ya estás cumpliendo con tus controles administrativos. Mientras más le pongas, mejor, porque se va a visualizar mejor. Y lo último que sería equipos de protección personal. En lo que es equipos de protección personal siempre está último, porque el equipo de protección personal es la última barrera. Es lo último que nos va a proteger. Si todo lo demás falla, lo único que te va a quedar es tu equipo de protección. Y si tienes los equipos de protección adecuados para los trabajos que vas a realizar, ten por seguro que ese equipo de protección va a minimizar e incluso hasta evitar. Normalmente los equipos de protección son para minimizar, porque cuando llegas a ese punto que necesitas que el equipo te proteja es porque ya se materializaron todos los riesgos y lo que está haciendo ahí es un daño hacia la persona. El equipo está minimizando. Tenemos ahí la protección auditiva, tenemos el protector de cabeza, que es el casco, protectores visuales, los lentes, que nos protegen la vista de cualquier partícula, fluidos o sólidos. La protección respiratoria, importante para dependiendo del tipo de trabajo que vamos a hacer, si hay mucha polución en el ambiente, si estamos expuestos a químicos. Accesorios, ahí vemos que la persona tiene un accesorio que es una faja. ¿Para qué sería esa faja? Para mantener una postura adecuada si vamos a hacer movimientos repetitivos o levantar cargas que excedan el peso permitido. Protección para manos, los guantes, importante la protección para manos, los guantes, y tenemos que ver el tipo de guante dependiendo del trabajo que vamos a hacer. Si vamos a manipular, no sé, material que tiene bordes filosos, necesitamos unos guantes que tengan protección anticorte o un refuerzo de cuero. Si vamos a realizar trabajos eléctricos, necesitamos unos guantes que sean dioeléctricos, que no permitan el paso de la corriente. Ropa de protección, siempre se recomienda la ropa manga larga y que tenga sus cintas reflectivas para una mejor visualización. Y protección para pies. En protección para pies también vamos a ver lo que es un calzado con protección dioeléctrica, un calzado con refuerzo tanto en puntera como en la planta o la talonera. O vamos a ver un calzado con diferentes materiales. Puede ser un calzado de caña corta, que son los calzados que usamos normalmente, o un calzado de caña larga, que llega hasta la rodilla el calzado. Hay distintos tipos de calzados, distintos tipos de guantes, distintos tipos de protección auditiva, distintos tipos de lentes y distintos tipos de protección para cabeza. Pero siempre tenemos que ver el equipo de protección adecuado para los trabajos que vamos a realizar. ¿Por qué?
porque si alguno de los 4 factores anteriores que vimos de medida de control falla, el equipo de protección va a ser tu última barrera. Pero no esperemos llegar ahí. Apliquemos todo desde el principio y que se repita siempre. Cualquier trabajo, comenzamos. Eliminación de riesgos. Elimina todo lo que puedas. Orden y limpieza. Sustitución. Cambia lo que veas que te puede producir un riesgo cuando ya estés trabajando o a largo plazo. Control de ingeniería. Llena todos tus permisos. Sigue todos tus procedimientos. Control administrativo. Señaliza tus áreas de trabajo, nunca te confíes y lo dejes, no, señaliza, pon letreros, conos, mallas, lo que puedas. Y equipo de protección, usa el equipo de protección adecuado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Medidas de control, teníamos señalización, enfocada un poco a lo que son los riesgos mecánicos, lo que comúnmente vemos. Riesgo de corte, riesgo de cizallamiento, piezas en movimiento, aplastamiento de manos, riesgo de atrapamiento. Esa señalización es mayormente cuando cuando trabajamos con maquinarias, pero hay infinidad de tipos de señalizaciones, siempre tenemos que ver la que vaya acorde a los trabajos que vamos a realizar. Así como usamos un EPP acorde al trabajo que vamos a hacer, la señalización tiene que ser acorde al trabajo que vamos a hacer. Si yo estoy realizando un trabajo con una maquinaria que corta material en el piso, no voy a poner un letrero que diga peligro, trabajos en altura. Siempre tenemos que ver la señalización adecuada. Preguntar al encargado, decir, estos son la señalización, vamos a ponerla en tal sitio, un lugar que se vea, de preferencia la mayor cantidad de señalización que haya ahí, para que indique a las personas que transitan alrededor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Medidas de control, el equipo de protección personal, conjunto de elementos considerados la última barrera de protección. Como lo dice, es un conjunto de elementos que se deben complementar el uno con el otro. Si nosotros usamos todos los equipos de protección personal y se complementan uno con el otro, vamos a tener una buena barrera de protección. Así que ya saben, pasamos a la siguiente. Y esto sería lo último. Después de esto, cualquier pregunta por el chat. Orden y limpieza. ¿Por qué el orden y limpieza siempre, bueno, lo dejé para lo último? Porque mayormente cuando terminamos los trabajos no se realiza un debido orden y limpieza, pero el orden y limpieza debe iniciar desde que nosotros comenzamos los trabajos. Una frase que yo he escuchado es: deja las cosas como te gustaría encontrarlas. Cuando hablamos de deja las cosas como te gustaría encontrarlas, es deja tu ambiente de trabajo como te gustaría encontrarlo. Si yo trabajo en el primer turno de la mañana y tengo mi compañero que va a entrar en la tarde, y yo dejo todo desordenado, cuando mi compañero venga y encuentre todo desordenado, tal vez es el tipo de persona que se moleste, me reporte, me haga una sanción, un informe. Pero el orden y limpieza deben nacer de uno mismo. ¿Cómo hacemos que el orden y limpieza nazca de uno mismo, o hacer que a todos los trabajadores que involucran la tarea, hacerles llegar estos 5 pasos? 1, seleccionar. Si nosotros seleccionamos el material que vamos a usar, las herramientas que vamos a necesitar, seleccionamos, y lo que no se usa, o lo que no se va a usar el día de hoy, lo que no se va a usar para este trabajo, al almacén, a la caja de herramientas, pero despeja el área. Tengo un área ordenada, un área limpia. El paso 2, organizar. Si hablamos de organizar, yo puedo organizar mi material o mis herramientas acorde al mayor uso que le dé. Si yo tengo un material o pongamos unos ladrillos que son los primeros que voy a usar, no los voy a poner al fondo de todo el material. Mejor lo organizo bien y lo dejo adelante, porque es lo primero que voy a usar. Mis herramientas las organizo de tal manera que tenga a la mano lo que más uso. Las herramientas grandes, que solo las voy a usar una vez en el día por un hueco, una perforación, las pongo al fondo. Y cuando la use, la vuelvo a dejar en su lugar. Eso es organizarse.
pasamos a lo que es el orden y limpieza. Ya seleccioné, ya organicé, pero me quedaron residuos o me quedó tierra de lo que me llevé, lo que no voy a usar, procedo a limpiar. Antes de comenzar las tareas, procedo a limpiar. Mientras estoy haciendo la tarea, si tengo un tiempo libre, sigo limpiando y mantengo ese orden y limpieza. Selecciono, organizo, ordeno y limpio. El cuarto vendría a ser lo que es la disciplina, que ya nace de uno mismo. Ponernos eso como una condición de trabajo y parte de nuestros procesos o procedimientos. Nosotros mismos decir que el orden y limpieza es parte de las labores diarias, hacerlo a diario. Porque el orden y limpieza, si se vuelve una disciplina, ya es una medida de control para evitar que se materialice cualquier riesgo. Y lo último que sería la estandarización. Cuando hablamos de estandarización, hablamos de que estos 4 pasos, incluido la disciplina, se lo pasemos al compañero que tenemos trabajando al lado o al que va a entrar en el siguiente turno. Estandarízalo para que todos lo apliquen de la misma manera. Todos sigan esa frase que dice: deja las cosas como te gustaría encontrarlas. Mantén un orden de limpieza y el orden de limpieza te puede minimizar muchos riesgos. Eso sería todo. Muchas gracias